Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega nos acompaña el doctor Marco Magdic, destacado jurista chileno con quien conversaremos acerca del importante tema de la seguridad ciudadana y su relación con el sistema de justicia. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Principalmente hoy cuenta con un invitado internacional, un gran amigo de muchos años, un profesional del derecho de la hermana nación de Chile. Conocimos a nuestro amigo Marcos en los afanes de la Fiscalía General de Chile y nosotros en los afanes de la Procuraduría General de aquí. Y ahí se entabló una gran relación, una gran amistad. Y bueno, Marco está aquí en República Dominicana y la verdad es que para nosotros aquí Principalmente es un verdadero honor contar con la presencia de un profesional de la categoría, de la preparación académica de Marcos. Marco desempeñó funciones en la Fiscalía General de Chile, pero además de esas funciones ha desarrollado un ejercicio profesional en su país, un ejercicio ejerciendo como abogado y también ha desempeñado funciones en el Ministerio de Seguridad Pública de Chile, así como también Marco ha desarrollado también un ejercicio académico y de consultoría, que ahora mismo Marco es un consultor internacional que tiene asesoría en diferentes gobiernos, básicamente en un tema muy importante para América Latina, para República Dominicana y yo diría que para la mayoría de los países latinoamericanos y del Caribe, que es en materia de seguridad pública. Y sabemos la experiencia, el expertise de Marco en esa materia. De manera que para nosotros aquí Principalmente, Marco, es un verdadero honor contar contigo, conociéndote y sabiendo cómo tú manejas el tema de la seguridad pública, del derecho, desde el punto de vista de las estrategias que habría que desarrollar para hacer frente a temas tan importantes como este y temas que llaman tanto la atención a la sociedad en sentido general. Nada, Marco, la verdad que es un placer tenerte aquí Principalmente y sobre todo aquí en República Dominicana. Bueno, es un agrado estar acá, muchas gracias por la invitación. Es extraño cómo a veces la vida da vueltas. Fueron ya más de 8 o 9 años en que tuve el placer de trabajar con la PGR, en particular con el Ministerio Público de República Dominicana, en lo que fueron los primeros casos de coordinación y cooperación internacional en la investigación del crimen organizado transnacional. Eso generó no solamente buenos lazos de trabajo, sino también confianzas, que en estos temas son muy importantes porque se maneja información delicada. Y bueno, se fueron sucediendo casos y casos, como ustedes bien se acuerdan, y nos motivó a viajar muchas veces a este lindo país, ustedes a Chile, y a veces encontrarnos en terceros países coordinando operaciones entre distintas agencias ya a nivel multilateral. Así que, bueno, el trabajo y la carrera me trajeron de nuevo a República Dominicana y con mucho gusto me encuentro acá con ustedes conversando. Muchas gracias por la invitación. Marco, ¿cómo desde tu perspectiva, tanto práctica como consultor, como académico,
¿Cómo ha ido evolucionando en América Latina, ya que tú tienes una visión panorámica, el hecho del fenómeno del crimen organizado transnacional? ¿Hemos logrado avance en términos de lo que sería una persecución penal estratégica, focalizada, inteligente? ¿O desde tu punto de vista hemos retrocedido? ¿Cuál es tu percepción al día de hoy? Pregunta no es nada sencilla, porque hay muchos factores que influyen en una respuesta objetiva. Depende de cómo se mire, desde qué ángulo se mire y qué variables tomemos en cuenta para dar una respuesta en un sentido o en otro. Pero si uno quisiera generalizar, digamos, y asumiendo ese costo, yo diría que no necesariamente el crimen organizado se ha incrementado en la región. Yo creo que simplemente es más visible. Es más visible porque hay mayores tasas de denuncia, que no necesariamente se asocian a mayor cantidad de delitos, podría ser, pero también podría ser que hay mayor confianza en algunos sistemas de algunos países. Las comunicaciones y las redes sociales de hoy en día nos llevan a tomar más conocimientos de hechos delictuales que antes pasaban desapercibidos, sobre todo aquellos que ocurren en lugares que no son las ciudades capitales de América Latina. Lo que sí ha recrudecido mucho en algunos países en particular es la violencia entre los grupos criminales entre sí. Eso ha elevado la tasa de homicidio y entonces si medimos la seguridad de un país en función de la cantidad de homicidios, que es una cosa que puede ser bastante discutible, uno se encuentra entonces con un incremento brutal en la región de problemas de seguridad pública y que pone a América Latina lamentablemente en el número 1 por sobre otros continentes que uno pensaría que están en peor situación. Entonces, yo creo que esas son las cifras que uno le muestra en el continente más complicado. La internacionalización y la transnacionalización del delito ha permitido, desde luego, que puedan los grupos criminales tomar mayor poder. Las transacciones comerciales de hoy en día son más fáciles de hacer. Antes el dinero había que moverlo muchas veces físicamente, hoy en día son más fácil. Pero también es verdad que las fiscalías, las policías, los distintos grupos, las unidades de análisis financiero y las distintas agencias de control del delito han también tomado una posición y un liderazgo en esta materia que antes no se había visto. El intercambio de información criminal por email o por chats hoy en día es una realidad, algo que hace 10, 15 años era un sueño, pero no podía ser de otra manera. Mientras los grupos criminales se comunicaban de esa manera, el sistema de persecución seguía enviando oficios. Creo que el desafío está en adelantarnos y en romper ciertos formalismos, que fue lo que empezamos a hacer con la PGR años atrás, y dio excelentes resultados, las cifras lo avalan. Entonces yo diría que ese es un poco el panorama. Hay una cifra que es más visible que antes, pero desde luego que la forma de comunicación, la forma de operar comercialmente a algunos grupos criminales les ha dado un poder que antes no tenían. En muchos países de bandas hemos pasado al crimen organizado propiamente tal y se han presentado nuevos fenómenos delictuales que tampoco antes existían. La trata de personas y el tráfico de migrantes hace 20, 30 años a lo mejor no era un tema de agenda pública, hoy día lo es. El lavado de activos como era visto como un delito anexo a algunos delitos más graves como el narcotráfico, pero no se abordaba como una estrategia de lucha contra el crimen organizado con la finalidad de desestabilizar la estructura económica de los grupos criminales. ¿Para qué hablar de los delitos asociados a los soportes electrónicos y todo lo que significa la ciberdelincuencia, desde estafas telefónicas hasta fraudes bancarios? Hoy en día son realizados por medios, hay modus operandi que hace 20, 30 años no existían porque no existía el soporte de cómo se cometen. Perdón, ante la emergencia o aparición de esas nuevas formas de la criminalidad o del delito, y tomando en cuenta que en la región prácticamente hemos vivido un proceso común de reforma de la justicia penal, ese movimiento de transformación que ha sido la reforma procesal penal, de la cual Chile también ha tenido una participación importante en la región, no solo internamente, sino también como modelo en muchos casos a seguir. ¿Cómo ha encarado la reforma procesal, esa renovación de la justicia, estos temas? Porque muchas veces se contrapone, ¿no? Claro. Se dice, bueno, la afirmación de las garantías e incluso los derechos de las víctimas alcanza para los casos sencillos,
pero frente a esas nuevas formas más violentas de criminalidad, ¿qué tan débil o qué tan eficaz ha sido todo ese proceso de reforma de la justicia penal? Bueno, tuve la oportunidad de conocer, yo diría, la mayoría de los procesos de reforma en América Latina. Desde luego que hay algunos modelos que han resultado ser más exitosos que otros, pero sumando y restando y haciendo un análisis más general de la región, yo diría que fue un acierto absoluto el haber modificado de sistemas inquisitivos o mixtos, como se llamaban, con jueces instructores, a un sistema acusatorio, por varios motivos. Primero, empezó a desaparecer paulatinamente la importancia del papel. Si bien sigue existiendo el documento físico, es necesario, pero la oralidad empezó a cobrar fuerza. Y en la oralidad hay más transparencia, hay más publicidad, disminuyen, no digo que va a desaparecer, pero disminuyen las posibilidades de algunos actos de corromper el sistema. Acelera necesariamente el proceso, todo lo que es verbal es más rápido, por definición. Y en ese sentido ha hecho una justicia más rápida en algunos casos, más transparente, más pública. Y eso también le juega en contra. Esa publicidad que antes no existía en esa envergadura permite entonces ahora a la ciudadanía verificar, validar y cuestionar el sistema. Lo que antes era secreto y escondido y nadie sabía lo que pasaba, nos quedamos solamente con la imagen de la persona detenida por la policía y luego no sabíamos del caso. Ahora la comunidad puede entrar a esa audiencia, ver lo que pasó y ver si es que sale o no sale y por qué sale y por qué no sale. Entonces, eso somete a un escrutinio mayor al sistema y desde luego genera mayores estándares de parte de los actores, no solamente fiscalía, jueces, sino también defensa y la policía. Creo que había una falsa expectativa en algunos sectores de lo que la reforma podía hacer. La reforma per se no puede en ningún país, por definición, eliminar el delito ni disminuirlo por el solo hecho de la reforma. La reforma lo que permitiría es generar un entorno de incentivos en distintas instituciones para operar de manera distinta. Y entonces, si yo necesito tener una fiscalía mucho más desformalizada, que pueda intercambiar información de manera más rápida con la policía, con otras agencias, claramente un entorno de reforma procesal penal como la que hay hoy en día facilita más las cosas que el antiguo sistema, que era mucho más formalista, reservado y escritural. Ahora, la reforma ha dado, yo diría, mejores resultados con lo que es la criminalidad organizada que con los delitos comunes. Las tasas de archivo de las investigaciones de delitos comunes en la región son bastante altas, para algunos son alarmantes, pero esa alarma que en algunos les genera, yo creo que hay que evaluarla y ponderarla en su justa medida. ¿Por qué? Porque el sistema lo que hace es transparentar la cifra. Dice, mire, yo no puedo investigar con la misma importancia, aunque la ley lo pueda decir o no, un caso de crimen organizado, un triple homicidio, que el robo de un celular. Eso es un hecho de escasez de recursos y que hay que administrarlos eficientemente. Aunque yo podría teóricamente tomar huellas en cada robo o un asalto de un vehículo, un motor, y de esa manera tratar de identificar al sospechoso, el hecho es de que no tengo suficiente material ni equipos forenses para que lo hagan. Entonces me reservo para los casos importantes. Entonces la sensación que tiene la comunidad es que el sistema no sirve para los casos de menor importancia desde el punto de vista criminal, pero que para la víctima tiene la misma o mayor importancia. Y entonces lo que el sistema está llamado a hacer, y que lamentablemente no siempre lo cumple, es la aplicación de la inteligencia criminal. Es un hecho de que un gran número de delitos es responsabilidad de un pequeño número de grupos criminales o delincuentes. Si uno dice que hay 100.000 delitos a nivel nacional, no hay 100.000 delincuentes, ni 10.000, yo diría que es una cifra mucho menor. En robo de vehículos es una cifra mucho más fácil de medir. Yo diría que por cada 10.000 vehículos que se roban en un país promedio, habrán 20 grupos que se dedican al robo de esos vehículos. Y toda una industria que está detrás de eso. Entonces, si yo entiendo el fenómeno de esa manera, hacer inteligencia criminal me hace más rentable la investigación criminal. ¿De qué manera? Yo tengo que tener la capacidad y la voluntad, que es lo más importante, de medir y empezar a analizar estos delitos. ¿Cuáles son las esquinas donde más se cometen? ¿A qué hora se cometen? ¿Cuáles son los modus operandi que se usan? ¿Cuál es el punto final donde va ese vehículo?
quién es el que encarga la compra de partes y piezas que son las que generan el robo. ¿Por qué se roban los vehículos? ¿Son siempre para robar para las partes y piezas o tienen otras finalidades como robar una casa con un vehículo robado o derechamente pasar el fin de semana con un vehículo robado, que es un fenómeno que se da? Entonces, cuando yo analizo esas cifras, me puedo dar cuenta de patrones de comportamiento y conducta y me puedo empezar entonces a aislar variables y decir, mira, ¿sabes qué? Detrás de estos 40, 50, 60 robos, en realidad hay una misma banda. Y entonces todos esos 40, 50 casos que el sistema muchas veces investiga aisladamente y los archiva porque aisladamente es muy caro sostener una investigación muy profunda, yo, si es que soy capaz de generar una investigación, un análisis criminal territorial o nacional, puedo empezar a definir patrones y ahí sí juntar esos 20, 30 casos. Y en ese momento sí cobra mayor eficiencia el empezar a aplicar análisis forenses sobre esos vehículos, escuchas telefónicas y abordarlo como crimen organizado. ¿Cuál es el efecto de que si yo desbarato ese grupo criminal, esa organización criminal, ya sea con una investigación de lado de activos o simplemente robo de vehículos? Lo que hago es que saco de circulación, al menos durante un tiempo, a uno de los 20 grupos responsables y las cifras debieran naturalmente bajar. Los grupos se articulan, a veces desde la cárcel, a veces al salir de la cárcel, pero ese tiempo, ese respiro, no debe ser tomado como relajo, sino al revés. Debe ser aprovechado para seguir dando golpes al crimen organizado. Pero en el fondo lo que quiero resumir con este ejemplo es que si yo logro aplicar conscientemente inteligencia criminal y análisis criminal para perfilar patrones y riesgos y agrupar varios casos en uno solo, es mucho más rentable para que el sistema pueda operar y llegar a esos casos y mostrar también resultados. De otra manera, investigar cada delito por separado, en mi opinión, está destinado generalmente al archivo por el costo que eso conlleva. Al lado de esta situación que tú expones muy claramente, hay otro tema que me parece a mí sobre el cual deberíamos reflexionar, y es el tema vinculado a cómo se manejan los recursos, cómo los fiscales persiguen, qué persiguen, por qué persiguen, dónde no persiguen, qué cosas archivan y qué provechos sacan de los archivos. Y al hablarte de esto, me quiero comparar por un momento con el sistema norteamericano, que ha optado por un mecanismo distinto al nuestro. O sea, ellos trabajan la mayor parte de los casos por un sistema alternativo a juicio y llevan solamente un porcentaje pequeño de los procesos a juicio, lo que les parece más importante, más emblemático. ¿No te parece a ti que una de las causas, al menos en nuestro país, uno de los escollos que ha tenido la reforma procesal está vinculado precisamente a este hecho, al hecho de que el órgano persecutor no se concentra en maximizar los esfuerzos para las cosas importantes y ver cómo sale de las que no son tan importantes por una vía alternativa? Entonces aquí una de las cosas que pasa en la práctica, podríamos buscar los números, es que se pretende llevar todo a juicio. Y eso de alguna manera agota el sistema, satura a los tribunales y al fin y al cabo los tribunales no deciden la cantidad o la importancia de asuntos que deberían resolver. No sé si tú pudieras reflexionar al respecto. Bueno, yo creo que ahí se mezclan dos conceptos, que es la calidad de la respuesta que nos da el sistema y la cantidad de respuestas que nos da. Respecto a la calidad, también hay que distinguir si estamos en presencia de la calidad que le interesa al órgano persecutor, que a veces una salida judicial es entendida y comprendida como exitosa, que para una víctima, que a lo mejor está esperando una condena y un acuerdo con el victimario no le basta o no le es suficiente. Entonces, ahí entran en juego las expectativas de lo que quiere el fiscal, el órgano persecutor, de lo que quiere el policía, de lo que quiere una unidad de análisis financiero, de lo que las distintas agencias que participan en el control del delito desean en relación a lo que la comunidad quiere y espera. Entonces, esa pregunta que usted me hace, que es muy importante, hay que abordarla, yo creo, desde ambos ámbitos por separado. Si nos vamos de la policía y de la fiscalía y del sistema judicial en general, yo diría que en la región, en general, alrededor del 80% de los casos no terminan en juicio o son desestimados en su fase temprana porque derechamente no constituyen delitos. Hay muchas denuncias de robos de radios de autos en que se denuncian porque opera el seguro y cuando vemos que no hay mayores antecedentes y que por otro lado el seguro operó, son casos que finalmente se terminan archivando. Hay casos que además de desestimarse tempranamente se archivan también en una fase inicial temprana porque la víctima no coopera, los testigos no son habidos o la capacidad de levantar evidencia científica es muy costosa.
Y luego tenemos una otra mitad, otro 50%, estoy generalizando cifras regionales, que es la que termina con distintos tipos de salidas judiciales, pero que no son juicios propiamente tales. Son las llamadas salidas alternativas, que en algunos casos son deseadas por la propia víctima o los familiares de la víctima, si es que ésta falleció, pero a veces no. Entonces, estamos en cuál es el objetivo perseguido. Cuando una salida alternativa es una salida que beneficia al sistema. Si mi salida alternativa es llegar a algún tipo de acuerdo con el imputado para que realice trabajos en la comunidad o en beneficio de la comunidad. Vamos a ver, un delito informático donde yo acuerdo con el imputado finalmente que va a dictar clases gratuitas en un colegio sobre computación. Y de esa manera darle un beneficio a esa condena y no solamente que sea una pena en sí misma. Si yo no tengo un sistema de fiscalización de esa pena, no cobra absolutamente irrelevancia la pena que yo aplique. Si yo tengo, lo mismo pasa con las medidas alternativas vinculadas vamos a acordar que no vas a acercarte a un lugar determinado, no vas a tomar contacto con ciertas personas. Si no tengo brazaletes electrónicos, si no tengo ningún otro tipo de medida de fiscalización, cuando la propia comunidad o los grupos criminales se dan cuenta de que ese tipo de salidas no son fiscalizadas y no tienen valor, el sistema se empieza a deslegitimar. Y luego nos vamos con los juicios que la mayoría, yo diría, terminan con condenas porque la fiscalía cuando decide ir a juicio generalmente es porque tiene un caso bastante armado. Y por eso las tasas de condena a nivel regional están alrededor del 60 al 80%, pero de un número reducido de juicios, que representa menos del 10 a nivel nacional si uno lo promediara. Entonces, pero volvemos a lo mismo. Si el deseo es judicializar más casos, el único sentido de eso es tener salidas, al menos para el fiscal, que es el que promueve, tener salidas judiciales satisfactorias, condena básicamente. Y yo eso lo voy a lograr en la medida en que pueda hacer inteligencia criminal previa y poder agrupar y asociar casos. No sé si eso logra enfocarlo perfecto. Marco, una de las primeras reformas procesales que se realizó en América Latina fue precisamente la de Chile. En Chile el Ministerio Público había desaparecido, creo que vuelve a reaparecer con la reforma procesal penal, porque lo que imperaba era el juez instructor. A partir de la instauración de la reforma procesal penal y sobre todo del modelo acusatorio adversarial, ¿cómo tú piensas que eso ha incidido, sobre todo en el sistema de justicia penal, en lo que tiene que ver con los niveles de prisionización, tanto preventiva como prisiones definitivas? Porque, por ejemplo, en la mayoría de los países de América Latina, los niveles de prisiones preventivas son extremadamente elevados, muy altos. Por ejemplo, en países como el nuestro, hasta hace poco tiempo, no sé ahora cómo estarán los índices de prisión preventiva, pero estaban por encima del 50%. No sé cómo eso ha avanzado en Chile y si hay una media comparativa con los países de América Latina. Sí, yo creo que en ese aspecto hay cosas interesantes que abordar. Pero antes, como un dato anecdótico, en lo que se refiere a las reformas, si bien la mayoría empezaron en la década de fines del 90, comienzos del 2000, no hay que olvidar que aunque no fue una reforma procesal adversarial propiamente tal, pero la iniciativa pionera la tenía Córdoba, un estado, una provincia de Argentina, por ahí por el año 30, y después Costa Rica por los fines de los 70. Sí, 75. Aunque no eran las reformas que hoy día estamos conociendo, pero eran los visionarios de la época. Pero efectivamente después empezaron las reformas en distintos países, con distintas particularidades de gestión de cómo se implementaron. Y el impacto que tuvieron las reformas, al menos en Chile y que en algunos países también se reflejó en relación a la prisión preventiva, que es lo que usted pregunta, es muy interesante. Yo creo que eso es un factor positivo, sobre todo en respeto a las garantías de las personas y los derechos humanos. ¿En qué sentido? Las tasas en Chile promedio de prisión preventiva antes de la reforma ascendían o vámonos más todavía, la gente que estaba en las cárceles, los prisioneros, en promedio alrededor del 70% eran personas que estaban en prisión preventiva, cuando el 30% era gente que estaba condenada. O sea, cuando uno entraba a una cárcel y escrutinaba a la población, la gran mayoría no estaba
no estaba condenada. De hecho, yo trabajé un tiempo en clínicas jurídicas de una universidad, prestando asistencia legal gratuita a presos sin recursos, y nos dábamos cuenta, yo bastaba con que le preguntaba al encargado de la prisión: mira, tengo 8 alumnos conmigo, queremos atender casos, por favor, quiero saber cuántas personas tienes en prisión preventiva, y los números eran brutales, imposibles de abordar. Lo que hace la reforma, al menos en Chile, en algunos países en particular, es que invierte esa cifra. Esa cifra se invierte absolutamente. Hoy en día yo te diría, me faltan cifras específicas sobre la mesa, no quiero cometer errores, pero más o menos el 30% de la población carcelaria está en prisión preventiva, mientras el 70, el 60 ya está condenada. Aquí teníamos 4 de cada 5 presos preventivos antes de la reforma. Lo que no hemos logrado es esa inversión. Yo creo que todavía ha bajado, pero no tanto. Marco, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento vamos a seguir abordando este y otro tema de sumo interés. Muy bien. Seguimos, amigos, en Principalmente, hoy con la presencia de uno de los juristas más distinguidos de Chile para nosotros, el doctor Marco Magdic. Es un apellido que no es chileno. De origen croata. Es de origen croata. Efectivamente. Nacionalizado chileno, pero ya Marco es chileno. Bueno, Marco, estábamos en el segmento anterior, nos referíamos a los avances que ha experimentado la mayoría de los países latinoamericanos que han asumido la reforma procesal penal. En cierta medida, pudiéramos decir que en un mundo globalizado, en un mundo signado por la globalización de la economía y apertura de mercado, es una necesidad. Y sobre todo, como tú lo referías en tu intervención, así como se ha globalizado la economía, así se ha globalizado también el crimen. Ya el crimen, lo que hablamos es del crimen organizado transnacional. Ya el crimen no tiene fronteras. Y eso lo veíamos cuando hacíamos esos grandes seminarios a través de la IAN, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. La verdad que fue una experiencia extraordinaria la que nosotros compartimos en aquellos tiempos. Entonces, fíjate en los resultados positivos que esa reforma ha traído, por ejemplo, en términos de lo que son los respetos de las garantías y derechos fundamentales, sobre todo de las personas que son perseguidas, pero también de las víctimas. Mira cómo tú nos dices cómo han descendido los niveles de prisiones preventivas, en el caso específico de Chile. En el caso específico nuestro, aunque no ha sido tan dramática la reducción, también hemos tenido una reducción. Y sobre todo también yo te puedo decir, nosotros como abogados en ejercicio aquí en República Dominicana, que la eternización de los procesos, sobre todo los procesos penales, que nunca concluían con el sistema inquisitorial, ya los procesos penales concluyen en República Dominicana. Y eso es un aspecto muy positivo de la reforma procesal penal. Ahora, hay todavía, yo pienso que, y es un elemento común en toda América Latina, todavía tenemos temas pendientes. Hay que acometer otro tipo de acciones para ir perfeccionando y sobre todo para ir haciendo mucho más efectiva lo que tiene que ver tanto el sistema de enjuiciamiento como el sistema de persecución penal en nuestro país. Fíjate que fuera de cámara conversábamos de delitos, de crímenes, que, bueno, aquí en República Dominicana hasta hace un tiempo ya prácticamente no se mencionaban, como por ejemplo el robo de celulares. El robo de celulares, hubo un momento que tuvo un auge, incluso se cometieron crímenes atroces para robarle un celular a una persona, y eso llamó y despertó en la sociedad dominicana. Ahora, recientemente, está resurgiendo nueva vez, por ejemplo, aquí en nuestro país,
el robo de celulares, pero con la agravante de que han matado personas jóvenes, sobre todo personas jóvenes y en plena capacidad productiva, cosa que es muy asintomática y que crea un estado de turbación en la sociedad. ¿Cómo enfrentar? ¿Cuáles serían los elementos? Tú también nos referías, fuera de cámara, a algo que te llamó a la atención, que tiene que ver con una nueva modalidad que se ha implementado en República Dominicana, un nuevo sistema, el 911, que ya tú tuviste la oportunidad de verlo, ver cómo funcionaba y cómo esto pudiera contribuir de manera, vamos a decir, determinante en todo lo que tiene que ver con el aspecto de la seguridad ciudadana. Bueno, interesante y yo creo que muy importante pregunta, porque precisamente esos delitos del robo del celular, vamos a sacar por un segundo el dramático caso de la persona que murió, porque en la mayoría de los casos eso no pasa, pero son delitos pequeños en términos del impacto que genera en la población, son delitos que ocurren muchas veces y son rápidos y difíciles de investigar y pesquisar. Entonces, si tú tomas todos esos factores en conjunto, es muy difícil entonces pretender a primera vista, pero tengo buenas noticias al respecto, a primera vista llegar a buenos resultados, pero también genera un impacto en la población y eleva mucho las cifras de criminalidad. Por cada robo de celular, si fuera denunciado, yo creo que las cifras se dispararían al doble. Ahora, yo creo que la palabra clave en esto es gestión. Hablamos mucho de tecnología, de más recursos, más vehículos, pero tiene que ver con gestión del sistema de investigación, gestión de políticas públicas y de programas de investigación. Es entender que cada delito se comete de manera distinta, me refiero a familias de delitos. La forma como yo abordo el robo de celulares no puede ser la misma como investigo el robo de vehículos, ni como investigo los homicidios y mucho menos los delitos sexuales o los fraudes. Entonces, para cada delito, obviamente, esto valdrá la pena, según la envergadura y el impacto que tiene en la población y en la comunidad. Hay que implementar programas que no solamente van por el control mismo investigativo, sino también la prevención de ese delito y cómo puedo prevenir ese delito. Y entender que esa prevención no siempre pasa por poner a un policía o un soldado en la esquina. El poner más policías en la calle sin gestión, lo que hace es que genera el efecto globo. Yo lo que hago es lo mismo que un globo, yo aprieto por un costado y el globo se infla por otro. Si yo tengo una esquina con mucha tasa de denuncia de delitos y pongo más policías, el delincuente no va a jubilarse por ese solo hecho, se va a desplazar. Entonces es mucho más interesante hacer vigilancia sobre ese perfil de delincuente y poder atraparlo mientras se comete el delito y de esa manera sacarlo de circulación. En la pregunta concreta que usted me hace sobre los celulares, ese fenómeno está presente en muchos países. Y entonces hay que mirar un poco las experiencias comparadas y cómo se pueden abordar. A nivel preventivo, hoy en día uno podría decir que yo diría que cada vez más los smartphones o teléfonos inteligentes se están incorporando en la población. Y los smartphones hoy en día permiten tener softwares de rastreo. Es verdad, un delincuente avesado puede desbloquear ese software de rastreo. Pero el hecho es que la gran mayoría no lo hace. Y así es como en algunos países se los atrapa. Hoy en día hay muchos software gratuitos en Internet circulando, de mejor hipercalidad, y perfectamente el gobierno podría o diseñar uno propio o promocionar alguno o alguna universidad o alguna empresa de desarrollo tecnológico que quiera hacer negocio con esto, porque los hay bastantes en la comunidad internacional. Esos software permiten rastrear teléfonos y entonces sí hay que tener un sistema de gestión eficiente que a mí me ayude como víctima de que si yo denuncio el robo de un celular hace 5 minutos o 10 minutos y tengo en el teléfono de mi novia, esposa o amigo la forma y la ubicación georreferencial de dónde está mi teléfono en este minuto, que ese policía o ese fiscal no me diga, tiene que presentar una denuncia por escrito el lunes, el fiscal va a proveer entonces una orden de investigar, porque entonces no sirve. Entonces, pero si aplicamos gestión y un modelo de trabajo que permite entender que ese delito es flagrante y que entonces el policía, a lo mejor con una coordinación con el fiscal por teléfono, pueda ir a terreno y derechamente atrapar a esa persona, que probablemente es la responsable no solamente de ese robo, sino de los últimos 20. Entonces, eso es una solamente medida que tiene que ver más con la reacción inmediata. Otra tiene que ver con las compañías telefónicas. Nos cuesta mucho al sector público incorporar a la empresa privada, porque entendemos que hay una especie de conflicto de interés. Pero eso no siempre ocurre. Si uno se genera una alianza con las compañías de telecomunicaciones, en este delito en particular, uno podría, por ejemplo, empezar a establecer un sistema de bloqueo de emails. ¿Qué son los emails? Cada teléfono celular de cualquier tipo a nivel mundial tiene un número único identificatorio, su identidad, es como el ADN. Lo mismo pasa con los vehículos con el número de motor y chasis, o VIN.
Cuando uno roba un celular, generalmente la víctima lo que hace es que llama a la compañía y dice me robaron el teléfono, la compañía bloquea, bloquea el número, el chip se saca y se pone otro chip. Lo que hay que hacer es bloquear el aparato físico, el plástico, para que aunque yo ponga otros chips, entonces no funcione. Y eso simplemente se hace con tener la identificación de ese email, tener un sistema que permita informárselo a la compañía y que las compañías telefónicas en consecuencia estén obligadas a bloquear ya no solamente el número telefónico, sino los emails, con lo cual el plástico queda inservible en la gran mayoría de los casos. ¿Hay tráfico ilegal de emails en el mundo? Sí lo hay, pero el número de casos en relación al gran robo de celulares será menos del 2 o el 5%. Y tenemos la tercera alternativa o variable, y pueden complementarse las tres, que es los mercados de reducción de especies robadas. Yo robo un celular, lo uso, pero cuando yo robo el quinto celular, algo hago con esos teléfonos. Generalmente no se dedican a coleccionar teléfonos en sus casas. Estos teléfonos se venden en un mercado que generalmente es el informal y ilegal. ¿Cuáles son las políticas públicas de fiscalización de esos lugares? Y no estoy pensando en el pago o no pago de impuestos, estoy pensando de la reventa de especies robadas. Si yo le preguntara, yo diría a la comunidad, hiciera una encuesta, yo estoy seguro que más de la mitad de la población sabría en qué sector de su barrio o qué tan cerca de su casa hay un lugar donde podría uno acceder a especies que uno no quiere decirlo, pero sabe que son robadas, porque es el espejo de un auto que es mucho más barato que el original, es un celular que está un poco rayado. ¿Y para qué hablar de Internet? Si uno se va a las páginas web, encuentra productos que se venden y que uno sabe por su precio y forma de venta que probablemente sean robados. Entonces, abordar el mercado de las ventas de bienes robados desde el punto de vista de la economía del ilícito es también una forma de hacerlo. Marco, tú has mencionado la palabra, creo yo, clave, gestión. Porque cuando uno se pone a reflexionar sobre este tema de cómo dar respuestas efectivas en un clima a veces de inseguridad o de percepción de inseguridad, pasa mucho también por lo que algunos autores llaman delitos que tienen que ver con la calidad de vida de la población. Que no tiene que ver con el gran delito, sino con el hecho de que si cada esquina le roban un celular a una persona, aunque visto individualmente es una cosa menor, como problema social, resulta que cuando no hay respuestas frente a ese tipo de delitos, la población se siente totalmente desprotegida. Exacto. Aunque estén concentrados los recursos del Estado en los casos de tráfico, de drogas, etcétera, o en un homicidio, resulta que la población se siente como que su problema no está siendo atendido. Y hay toda una literatura sobre las problem-oriented policies, o sea, las políticas orientadas a la solución de problemas. Pero eso también obliga un poco a superar la lógica de eso, del caso por caso. O sea, en la persecución no podemos estar solamente llevando los casos uno a uno. Pero hay un elemento que yo no sé qué tanto hemos avanzado en América Latina, y es que hay un presupuesto para todo eso, que es la información. O sea, ¿qué tanta información y cómo la procesa para tener esa inteligencia nuestros sistemas? Sabemos que los aparatos policiales se pueden calificar casi como por lo menos entidades que manejan información. Pero ¿qué tanto se procesa esa información? Sí. ¿Cómo se logra calidad en esa información? ¿Basta la tecnología para eso? Bueno, tú lo dijiste también, es gestión. Ahora, hay un mito, ese mito tiene que ver con pensar de que toda solución a un problema grave implica muchos recursos. Solamente para volver el ejemplo de los celulares, ¿cuánto costaría emitir un decreto, o a veces ni siquiera un decreto, llegar a un acuerdo voluntario con las compañías de teléfonos para que empiecen a bloquear los emails? Definir un sistema de fiscalización de los barrios o los locales donde se venden especies robadas y que entonces la fiscalización policial esté orientada a esos lugares al menos un día a la semana. Y finalmente, ¿cuánto costaría definir un proceso de trabajo entre fiscal y policía para que cualquier denuncia verbal en una estación de policía sobre un teléfono que fue robado hace 5 minutos y que tiene un sistema de rastreo pueda entonces iniciarse una búsqueda inmediata? La mayoría de esos casos, los costos son muy bajos, por no decir mínimos, o pueden ser subsumidos o absorbidos por el presupuesto normal. Ahora, en términos de otros delitos y de cómo aplicar gestión, y tú mencionaste una palabra muy importante que es la tecnología, y me voy a afirmar ahora un poco de lo que dijo el doctor Jiménez sobre el 911. Tuve el placer de visitar esa institución
un trabajo realmente impresionante, tecnología de punta, estructuras de trabajo, protocolos de funcionamiento que muchos países les aseguro envidiarían. Y por lo que vemos está funcionando muy bien en un contexto de dificultad, de que cuesta mucho acostumbrar a la población a dejar de marcar los 30 números que tenía y cambiarlo por uno solo, pero está avanzando a pasos agigantados. Ahora, ya que tenemos esa estructura, el 911, que maneja una cantidad de cámaras brutal a nivel solamente de Santo Domingo, para no hablar la interconexión que uno podría hacer luego a nivel nacional, hoy en día existen muchos software de costos realmente bajos, más aún para un estado, de reconocimiento facial. Si yo en consecuencia tengo un delincuente que lo estoy buscando porque cometió un delito y tengo su foto, porque está prófugo de la justicia, basta con que ingrese esa fotografía a un sistema de reconocimiento facial y lo que va a hacer el software es que en algún minuto esa persona va a caminar frente a alguna de las 1200 cámaras. A lo mejor no el día después que cometió el delito, a lo mejor no la semana, pero el mes, el año sí. Entonces ya no tengo que tener un equipo de 200 policías buscándolo, las cámaras, el software lo hace solo. Luego hay que tener un protocolo, y eso es gestión, de qué voy a hacer cuando detecte eso. ¿A quién voy a llamar? ¿Cómo voy a buscar la orden de arresto que estaba pendiente para asegurarme de que la detención sea legal? ¿Y cómo voy a coordinarme con el fiscal del caso para coordinar la audiencia de esa persona al día siguiente? Pero podemos ir al revés. Yo tengo una persona que estamos filmando y viendo cómo se comete el delito. En los noticiarios de ustedes muchas veces se muestran esas imágenes y esa persona luego se va. ¿Por qué? Porque en el minuto no es atrapada. Pero tengo su imagen. ¿Qué tan poderosa es tener esa imagen con una resolución que ustedes realmente es muy buena la que manejan en sus cámaras? Y que luego yo con estos software pueda también identificar a esa persona una semana después, un año después, o cometiendo otro delito o realizando una actividad rutinaria como podría ser pagar las cuentas en un banco. Y eso respecto solamente de personas. Vámonos al robo de vehículos y al 911. Existen hoy en día también tecnologías muy baratas o software de reconocimiento de patentes o placas de vehículos. Si yo desarrollo un sistema veloz, rápido y eficiente de reportería de robo de vehículos, es decir, que cuando yo salgo de mi casa y veo que mi auto no está en la calle, que tenga un mecanismo que yo pueda por teléfono provisoriamente bloquear ese vehículo en el sistema como un vehículo robado, cargo esa información al 911 y entonces lo que hacen estas cámaras automáticamente, sin mayor trabajo para nadie, se leen todas las patentes de todos los vehículos que circulan por el Gran Santo Domingo las 24 horas del día. En algún minuto ese vehículo va a aparecer. Entonces, nuevamente, ¿qué gestión o políticas tengo para asegurar la captura de ese vehículo? Y el que está dentro probablemente esté dispuesto a cometer otro delito si está circulando arriba de un vehículo robado. Entonces, el 911, por dar solo los dos ejemplos que dije, reconocimiento de patentes y facial, no estamos hablando de monitorear personas que no han cometido delitos, porque eso podría afectar eventualmente su privacidad. Estamos hablando de personas que han cometido delitos, de vehículos que han sido robados y que hoy en día son buscados, pero de una forma que si uno tiene un 911 y estos software pareciera ser más artesanal. Entonces yo creo que tiene una oportunidad única de sacar partido a este desarrollo que han llegado y que les digo muchos países les envidiarían. Y esos son, yo creo que tan solo algunos de los ejemplos en materia de gestión de investigación criminal o delictual de los que se podrían hacer. En un país como el nuestro, que ya de alguna manera tú conoces, ¿te parece que la persecución penal debería ser uniforme? Quiero decir, hay una ciudad grande que es Santo Domingo, una que es más o menos grande como Santiago, pero las demás tienen otras características. ¿Cómo deberían, cuál sería la manera de aprovechar mejor los recursos de cara a la persecución que debería promoverse en cada uno de los sitios según sus propias características? ¿No te parece que debería ser distinta? ¿Cómo habrá de gestionarse? Absolutamente. Y bueno, puedo hablar con propiedad porque tuve el placer de conocer tanto Santiago hace una semana atrás. Ya conoces el país. Sí, Puerto Plata. Y bueno, nadie puede venir acá sin conocer Punta Cana, aunque sabemos que no es fiel reflejo de la realidad local. Pero sí, efectivamente, yo lo dije al comienzo, hay que entender que cada delito se comete de manera distinta. Voy a ir nuevamente solamente al ejemplo del robo de vehículos. No solamente como yo investigo el robo de vehículos, debe ser realizado de manera distinta por ciudad, porque los incentivos que hay detrás de esos robos son distintos. Uno puede llegar incluso ya a especializarse por marca. Hay vehículos que se roban para
romper barreras de seguridad o romper cristales de locales comerciales y entrar a robar cajeros automáticos, delito muy común en la región hoy en día. Y se roban solamente para ese fin. Otros se roban para vender ilegalmente y más barato las partes y piezas de esos vehículos. Pero también según la hora en que se cometen, la forma en que se roban, algunos se roban con pistolas o armados o con violencia, otros se roban en la noche y son más bien hurtos, requieren entonces un tratamiento distinto. Entonces, lo que hay que hacer claramente, yo creo que en eso ustedes probablemente tienen ya bastante avanzado, es analizar y entender cómo opera la criminalidad en cada una de esas ciudades, porque están condicionadas por muchos factores, desde el clima, que también condiciona la vestimenta de las personas que cometen delitos, los servicios presentes para revender los bienes si se trata de delitos contra la propiedad, la presencia de otros delitos asociados como el narcotráfico, el tráfico de migrantes, la trata de personas y la prostitución, que también van a depender, y hay fenómenos distintos que se dan por cada región de su país. Y finalmente el tipo de armas en que se utilizan, la edad de los que intervienen. Entonces, si uno analiza cada una de esas variables, y podemos seguir eternamente, podemos construir 50 variables, y las empieza a georreferenciar y analizar temporalmente, o sea, no solamente el lugar físico, sino la hora, los días, y lo cruza con patrones de conducta y modus operandi, uno puede darse cuenta que la forma como se comete los robos a celulares en Santiago no necesariamente va a ser la misma que en Santo Domingo, que la forma como se asalta o roba una casa y la hora en que se comete y el abuso de menores de edad o no menores de edad en Puerto Plata no necesariamente va a ser igual que en otras ciudades. Y eso entonces me lleva al desafío de, bueno, ¿cómo yo adecuo mi persecución penal y mis recursos a esta realidad? Entonces, si yo estoy investigando delitos de lavado de activos, probablemente en las ciudades portuarias debiera trabajar más cercanamente con aduanas y entonces romper las barreras institucionales que hoy en día y formar fuerzas de tarea o equipos de trabajo conjunto. Si estoy trabajando en el aeropuerto, entonces la autoridad aeroportuaria y de seguridad aeroportuaria debiera ser un aliado que a lo mejor en otra ciudad no lo es necesariamente. El servicio agrícola, el Ministerio de Cultura, tiene equipos de fiscalización y los pudimos ver en terreno, muy eficientes, que están enfocados no solamente a la fiscalización fitosanitaria, sino también indirectamente al robo de ganado. ¿Cuántas veces hemos utilizado sus equipos de fiscalización y su información en nuestras investigaciones? Generalmente lo que ocurren son oficios que se envían de una institución a otra y esto es transversal a América Latina, no es solamente de acá. Entonces yo creo que el desafío a esa pregunta tiene que ver con parar un segundo de mirar el delito como caso a caso, dar un paso atrás, porque los árboles no nos están dejando ver el bosque, mirar el bosque, entender el tipo de árbol que tengo, cómo lo tengo que podar, cómo lo tengo que trabajar y entonces empezar a generar alianzas tanto estratégicas pero también operativas. A veces nos quedamos en la mesa de trabajo interinstitucional que son necesarias, pero esos acuerdos no bajan a terreno. Entonces uno ve al policía trabajando solo, el fiscal también y el juez esperando que le llegue el caso y no le da un feedback al sistema. Marco, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y ya en este último segmento vamos a aterrizar temas todavía que nos quedan de sumo interés. Muchas gracias. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos amigos en Principalmente hoy con la presencia de nuestro gran amigo, doctor Marco Magdic. Ya lo cogimos. Bien, Marco, la verdad es que el mundo de la criminalidad es un mundo tan complejo, tan variado y que tiene matices que son a veces diferentes dependiendo del modo operandi del delincuente o de la organización criminal.
pero también del tipo de delito, del tipo de crimen. Fíjate cómo varían las modalidades, por ejemplo, del robo de celulares, la modalidad del robo de vehículos, pero hay otros tipos de robo. Una vez yo recuerdo que en República Dominicana se operaban bandas que robaban combustible y tenían un modo operandi. Otros que se dedicaban a atracar casas o a atracar negocios o a atracar personas de manera particular, personas que salían del aeropuerto. Esas bandas se colocaban en la cercanía de los aeropuertos, perseguían a su víctima y procedían a llevarle todo lo que traían. De manera que ese mundo de la delincuencia en América Latina tiene más o menos las mismas modalidades, se producen los mismos tipos de delitos. Ahora bien, hay algo, sí, Marco, que nosotros pudimos detectar. En el universo criminal hay, vamos a decir, un centro, todos esos tipos de crímenes, de delitos, tienen como un epicentro o algo que es el sol, vamos a compararlo como el sol, sobre el cual giran esos tipos de modalidades criminales. Nosotros llegamos a la conclusión de que el narcotráfico era uno de los principales o el principal generador de todas esas modalidades criminales. Bueno, tú me dirías, pero ¿cómo así el narcotráfico? Bueno, el narcotráfico genera primero las adicciones en los barrios, los jóvenes que caen víctimas del uso de las drogas, generalmente jóvenes de escasos recursos económicos, a veces también jóvenes de clase media, pero que en un momento determinado no tienen la posibilidad de conseguir los recursos por la vía lícita para satisfacer la necesidad del vicio, caen lamentablemente en este tipo de crímenes y delitos. ¿Cuál sería tu visión, tu relación de los factores endógenos y exógenos que llevan a la población, sobre todo a esa población delincuencial, a cometer estos tipos de delitos? Bueno, usted lo mencionó muy bien, el narcotráfico es un factor preponderante. Yo diría que hay uno que está más encima de todos ellos. Con la excepción de los delitos pasionales o de violencia intrafamiliar, yo diría que la gran mayoría de los delitos se cometen porque la gente quiere dinero. Ahora, que un porcentaje importante de ellos lo quiere para comprar droga es otro factor, pero la gente quiere dinero. Y entonces, si entendemos que las estructuras, y ese dinero finalmente va a llegar o va a parar, por cómo funciona el delito, a grupos criminales de bastante poder económico, es una pirámide. Entonces, eso cobra mucho más relevancia en ese contexto, entonces empezar a desestabilizar, desarticular las estructuras económicas que soporta el crimen organizado. Sea narcotráfico, que yo creo que es una cara muy visible, muy potente del delito organizado, pero también la trata de personas, el tráfico de migrantes, como tantos otros delitos. Entonces, para irnos al ejemplo del narcotráfico, si yo me contento con incautar un camión, detener a la persona que lo conducía, eventualmente el potencial comprador y los 300 kilos que iba, claramente mis metas de cumplimiento institucional van a estar óptimas. Tengo un caso redondo, una condena bastante fácil en el sentido del desafío jurídico que tengo que desarrollar, rápida y una incautación, una fotografía muy interesante para legitimar mi trabajo. Y eso está bien, no hay que dejar de hacerlo. El desafío está en decir, bueno, me quedo con ese camión solamente si el grupo criminal va a enviar la próxima semana o el próximo mes otro. Muchas veces los burreros o mulas que van en aviones, el crimen organizado, sube arriba de un avión 2 o 3 burreros, cada uno con la misma cantidad de droga, y a uno de ellos lo denuncia intencionalmente con la única finalidad de que los otros 2 puedan pasar los controles porque la policía va a estar preocupada de ese primero. Y satisfecha con ese hallazgo. Y aún así sigue siendo lucrativo el negocio. Entonces, si uno entiende eso, que así opera el crimen organizado, entonces es importante ya no arrestar a la persona que lleva la droga o el chofer del camión. Desde luego que hay que hacerlo si cometieron un delito,
pero yo tengo que tener la capacidad de abrir investigaciones financieras, de desarticular el crimen organizado desde su base, que es la que lo soporta, las empresas, la estructura económica, no solamente las propiedades, que son importantes, pero los negocios, los fondos. Y ahí entramos a un desafío que fue el que nos convocó y nos hizo conocernos hace ya tantos años atrás. ¿Qué pasa cuando esos activos están en el exterior? ¿Cómo yo llego a ellos? ¿Qué pasa si la operación que se realiza en Brasil tiene ramificaciones en República Dominicana? ¿Qué mecanismos de intercambio de información voy a tener entre las dos instituciones persecutoras? ¿En qué velocidad lo voy a hacer? Entonces, efectivamente, el crimen organizado tiene en el narcotráfico, yo creo que un componente esencial, pero hay una cifra negra, que es el de la trata de personas, por ejemplo, que como no hay muchas denuncias de por medio, no son conocidas. La pornografía infantil es una de las industrias que más dinero mueve a nivel mundial. Yo les aseguro que lamentablemente si uno chequeara un poco internet se encontraría con páginas web dominicanas donde hay imágenes y escenas que se venden lamentablemente de menores de edad dominicanos y que incluso se pueden pagar con tarjetas de crédito. Pero como no hay una actividad de alguien que las denuncia, lo mismo que en la trata de personas, lo que pasa es que el sistema entonces llega a esos casos de manera muy aislada. Entonces son cifras que aparecen muy disminuidas desde el punto de vista de criminalidad. Las importancias que le da el sistema entonces no es tan importante como el de las drogas. Pero esos mismos grupos que se dedican a esos delitos son los grupos que están vinculados, como usted muy bien dice, al narcotráfico, que podría ser este solo. Entonces, yo diría que el narcotráfico hay que entenderlo como un fenómeno que está linkeado, vinculado a muchos otros delitos, y la única forma de lograr visualizar esa vinculación es, volviendo a su pregunta inicial, es desarrollar sistemas de levantamiento estandarizado de datos que me permiten a mí medir y entender lo que está ocurriendo en mi país. Si yo logro, por ejemplo, en una entrevista de un imputado, realizar siempre las mismas 10 preguntas, o las mismas víctimas de trata, les realizo las mismas 15 preguntas a nivel nacional, voy a empezar a determinar patrones, voy a empezar a saber de que, ¿sabes qué? El reclutamiento ya no ocurre en las peluquerías como pensábamos. O para trabajar en peluquerías o en restaurantes, ¿sabes qué? Las están llevando a otro tipo de industria. Y no está presente ahora la nacionalidad de este país, que es el que sospechábamos, sino este otro. Y la forma de presión para que no denuncien ya no es el retiro del pasaporte, está este otro. Si yo logro determinar esas variables, lo mismo puede pasar con narcotráfico, cómo se reclutan a los burreros, qué tipo de empresa de transporte uso, si uso la vía aérea o la marítima, puedo entonces definir estos patrones y perfiles y con eso puedo hacer dos cosas. Uno, puedo definir cuáles son mis zonas calientes y con eso entonces puedo definir políticas de prevención públicas acertadas, dirigidas a esos lugares y a esos perfiles y a esas compañías. Pero también, si logro tener esa información, no solamente me sirve para prevención, sino también para una persecución penal más eficiente. ¿Por qué? Porque estos casos pequeños, el narcomenudeo, el tráfico de drogas al por menor, voy a ser capaz de agruparlos en un gran caso y ya no solamente contentarme con el que vendía 2-3 gramos, sino llegar donde el proveedor. Eso nunca va a ser posible si yo no logro agrupar los casos y para eso necesitamos inteligencia criminal, análisis, levantamiento de datos y estrechar la relación de trabajo entre fiscales, Policía Nacional, la DNCD, la UAF y toda la aduana y todas las agencias de control del delito que intervienen en el país. Y olvidarnos por un momento de basarnos única y exclusivamente en oficios. Bien, la verdad es que, bueno, por suerte que Marco le quedan pendientes varias visitas a República Dominicana, creo que en julio, en agosto. Y en una de esas visitas, pues, yo creo que Marco queda formalmente emplazado, porque Marco se nos quedan temas todavía sumamente importantes y que nosotros sabemos que tú manejas a la perfección. De manera que ha sido un gran honor tenerte por aquí, Marco, volver a renovar esos viejos lazos de amistad que nos unen de tantos años y ya queda formalmente emplazado que en la próxima visita a República Dominicana te vamos a tener aquí en Principalmente. Muchísimas gracias. Gracias. Un gusto. Gracias.